Buenas tardes, en esta tarde de domingo. Les agradecemos mucho por acompañarnos y ser parte de esta Feria del Libro 2020. Les saludamos desde Uruk Editores y agradecemos que nos acompañen en este conversatorio llamado La Quijotada de Publicar Literatura en Costa Rica. Nos acompañarán el escritor Rafael Ángel Herra y el director de Uruk Editores, Óscar Castillo. Antes de comenzar con esta amena conversación, voy a dar una breve introducción de cada uno. Rafael Ángel Herra es autor de una treintena de libros, alterna entre textos literarios, novelas, cuentos, poesía y ensayos. El libro sobre la violencia apareció en traducción francesa en Montreal. El poemario Escribo para que existas se publicó en versión bilingüe italiano-español en Palermo. Las traducciones al alemán de sus libros La Divina Chusma, El Ingenio Maligno y La Brevedad del Goce están disponibles en tiendas digitales y también en alemán como libros impresos de Juan de los Manjares, Artefacto, La Guerra Prodigiosa y El Viaje al Reino de los Deseos. El año pasado fue publicada la traducción del Ingenio Maligno al italiano. Se doctoró en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania. Fue profesor huésped en las universidades de Bamberg y Gießen de este país. Es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua y ha sido catedrático de filosofía de la Universidad de Costa Rica, cuya revista de filosofía dirigió por más de 2 décadas. Fue embajador de Costa Rica en Alemania y en la UNESCO. Ha publicado con Uruk Editores La Divina Chusma en español, Artefactos, Melancolía de la Memoria, Sexo Fuerte, y tradujo la obra poética del poeta italiano Plato. Nos acompaña también Óscar Castillo. Nacido en Cartago en 1952, cursó los estudios del periodismo en la Universidad de Costa Rica y su práctica en algunos medios impresos y de radio alternativos y menores le condujeron a la edición de libros. En 1983 fundó Uruk Editores, editorial independiente que tras varios años buscando su definición, se inclina por el estímulo a la creación, la producción y la divulgación de la bibliodiversidad. A partir de mediados de los años 90, se incorporó a actividades gremiales por medio de la Cámara Costarricense del Libro, en la que ha desempeñado cargos directivos, y entre 1997 y el 2007 ocupó el cargo de director ejecutivo. Le correspondió dirigir las primeras ferias internacionales del libro en el país y colaborar con algunas otras en Nicaragua y Honduras, además de las ferias regionales y nacionales. Es miembro fundador de ACODERE, la Asociación Costarricense de Derechos Reprográficos, de la cual es actualmente su presidente y se mantiene activo en la Cámara del Libro. Ha participado en gran cantidad de seminarios, congresos y talleres de edición, derechos de autor y literatura en el país y en el extranjero, incluida las ferias internacionales del libro en Bogotá, Guadalajara, Frankfurt, Madrid, entre otras como asistente y como expositor. En Uruk ha publicado más de 300 títulos y varias de las obras publicadas han merecido premios nacionales y otros. Sin más, le concedo la palabra a don Óscar. Gracias, Marcela. Antes de hablar de Uruk, debo decir que de la lista de libros que usted mencionó, publicados por Uruk, de Rafael Ángel Herra, hay uno que estamos estrenando precisamente en esta feria y que se llama Las Novelas del Caminante. Este libro, el mismo Rafael Ángel no lo pudo ver antes de que empezara la feria, pero está ahí justamente ya disponible para los lectores. En segundo lugar, efectivamente es cierto que Uruk se fundó en 1983, pero la etapa actual en realidad consideramos que la iniciamos en el año 2008, porque entre el 83 y el 2007 Uruk tuvo muchos traspiés y solemos decir incluso
que por lo menos en 2 ocasiones habíamos llegado prácticamente a la quiebra, solo que éramos tan insignificantes que nadie solicitó la quiebra formalmente y por eso seguimos vivos. En el 2008 iniciamos esta etapa que tiene como principal actor justamente la colección Sulayom de narrativa actual y la mayor parte de los títulos publicados por Uruk han sido de estos años, del 2008 al 2020, 12 años, los últimos 12 años. Tenemos esta colección Sulayom, que es la colección de narrativa, y tenemos otras colecciones, Batsu, que publicó y publican poesía, pero que es una colección que cada vez publica menos por dificultades de comercialización de la poesía. Tenemos una colección de libros de clásicos para estudiantes de primaria y secundaria, la colección Sula, que es una colección de pequeñas obras, opúsculos de pensamiento crítico. Y hay algunas obras que llamamos especiales, que no corresponden a ninguna de las colecciones, pero que los hacemos, si se quiere, por gusto, porque son obras que nos inspiran mucho deseo de hacer las cosas. Entre esas está los cuentos de mi tía Panchita en una edición de lujo, pasta dura, etcétera, con todas las ilustraciones por Ruth Angulo, que es una obra maravillosa, y otras similares. Sulayom es la colección más numerosa y la que actualmente nos inspira muchísimo más entusiasmo. Y en ella tenemos publicadas una cantidad importante de obras, novelas, cuento, también hay algunas de crónica. Y en esta colección es donde algunos de nuestros autores han obtenido varios premios nacionales y premios de la academia. Si mal no recuerdo, el primer libro de esta colección que obtuvo un premio nacional fue de Carlos Cortés, La última aventura de Batman, que creo que lo obtuvo en el año 2010. Y después de ahí vienen una serie de libros que han obtenido el premio nacional de literatura, Aquileo J. Echeverría. Cito, espero que no se me olvide alguno, pero seguro lo voy a olvidar. Bajo la lluvia Dios no existe, de Warren Ulloa, que ya no publica con Uruk Editores. La mordiente, de Carla Sterloff. De Carla Pravisani ha habido 2 libros, uno de cuentos que se llama ya se me olvidó, La piel no miente, y el más reciente, Mierda, que es una novela. El primero es cuento y el segundo es una novela. El último también, este premio de novela lo compartió con Catalina Murillo con su novela Maybe Managua. Anteriormente también habían recibido el premio Luis Diego Guillén con una novela extraordinaria que se llama La alquimia de la bestia. Y está el libro de cuentos de Uriel Quesada recientemente, La invención y el olvido. Y estoy seguro que estoy olvidando alguno. En la academia han obtenido el premio José Ricardo Chávez con Faustófeles. También en premio nacional está Impúdicas, de Arabella Salaverry, y El ojo del mundo de Guillermo Fernández. Este libro que mencioné antes, el de los cuentos de mi tía Panchita, también recibió un premio del capítulo costarricense de la Asociación IBI, Internacional de Literatura Infantil. Y eso, además bueno, muchas de las obras que no han sido premiadas también han tenido una gran cantidad de
crítica favorable tanto en el país como externamente. Y bueno, eso es parte de lo que hemos ido haciendo. Algunos de estos libros que he mencionado fueron publicados, no solo fueron publicados por primera vez en Uruk Editores, sino que también sus autores publicaban por primera vez en Uruk Editores. Carla Sperloff, antes de su libro de cuentos La Mordiente, perdón, y este también ganó el premio Áncora de la Nación. Antes de publicar este libro solamente había publicado un cuento en una antología colectiva, y Luis Diego Guillén no había publicado nunca alguna obra en narrativa, con excepción de una antología que él dirigió en una editorial que creo que ya no existe, la Editorial Cultural Cartaginesa, pero por ejemplo Bernabé Berrocal es un escritor de quien hemos publicado 2 libros de cuentos y una novela, y son obras muy interesantes, muy bien escritas, y que en algunos sectores han despertado mucho interés. Lo menciono a él porque hay una experiencia muy bonita que sucedió apenas recientemente, no más de un mes. Un club de lectura de La Fortuna de San Carlos leyó este libro y decidió hacer un tour literario alrededor de los lugares que menciona Archosaurio. Y entonces alquilaron una buseta, se juntaron como 16 muchachos y se vinieron. Primero pasaron a La Juela y fueron al estadio de la Liga, porque en la obra se menciona ese estadio y se menciona la Liga, y luego se fueron para Jacó, que es donde sucede en la mayor parte de la novela, y aunque no los pudo acompañar el autor, les había dado el itinerario que debían seguir en función de la novela escrita no sobre Jacó, que sucedía en Jacó. Esto a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece que es una forma increíble de estimular entre la gente joven la lectura y la escritura. Claro, y explotar la ventaja de leer a un escritor nacional, ¿verdad? Que habla, digamos, desde nuestra cotidianidad, desde los lugares y espacios que habitamos, que tal vez con los autores extranjeros o clásicos uno no tiene ese tipo de interacción o posibilidad. Les quiero hacer una pregunta a ambos. Ahora me están comentando que don Rafael Ángel Herrera también tiene experiencia como editor. ¿Ustedes cómo sienten que ha cambiado el mundo editorial en los últimos 30 años? ¿Cómo sienten el panorama de la escena literaria? Yo siento, vamos a ver si me permiten, intento dar una respuesta. Yo siento que las condiciones literarias han mejorado, no soy pesimista. Ha aumentado el público, han aumentado los lectores, a pesar de la terrible y a veces infame competencia de la televisión y más cerca de nosotros, la competencia de todas las ofertas en Internet, desde las redes sociales hasta la posibilidad de buscar información y de buscar libros en Internet. A pesar de eso, el libro sigue teniendo sigue ejerciendo una especie de fascinación, el libro físico. Y eso es uno de los factores que ayuda también a las editoriales a mantenerse vivas. Creo que muy pocas editoriales funcionan como máquinas de hacer dinero. Ahora sea en el debate sobre la premio Nobel, Louise Gluck, y lo que ocurrió con la agencia literaria y la editorial Pretextos, creo que se llamaba así, que había publicado unos cuantos libros de ella. Ahí se muestra, bueno, que hay 2 tipos de editoriales, o sea, algo que todos sabemos, editoriales grandes que son fábricas de dinero,
y editoriales que tienen un compromiso muy grande con la literatura, que desde luego no son entidades de beneficencia, pero que junto a la capacidad de producir, de autorreproducirse financieramente, siguen siendo una especie de avanzadilla de la producción literaria y de promoción de la literatura y de los autores. En este sentido, yo creo que ha mejorado grandemente la oferta en Costa Rica con... Bueno, en esto influyen nuevos factores. Creo que ha aumentado la cantidad de población. Esto, desde luego, tiene consecuencias en la cantidad de lectores. Ha habido una política mayor de promoción de la literatura costarricense. Esto beneficia también a las editoriales costarricenses en la medida en que crezca el interés por leer autores nacionales. También hay otros factores que es importante, que yo creo que las editoriales, sobre todo URUC, ha, eh, ha logrado utilizar a su favor, que son los cambios, las mejoras en los cambios tecnológicos, que han producido nuevos instrumentos técnicos de impresión, de reproducción, que facilitan y hacen mucho más bajo el costo de producir libros. Con las técnicas más recientes, ya un editor no tiene que imprimir 1000 ejemplares para que sea rentable publicar un libro, sobre el supuesto de cierta cantidad de libros que se vendan en un tiempo determinado. Hoy se puede publicar un libro, o se pueden publicar 10, o se pueden publicar 1000, y más o menos por el mismo valor por ejemplar, porque la técnica ha facilitado esto, con la ventaja de que no hay que tener bodegas grandes para guardar los libros que de manera previsible se venderían en tantos años. Ahora se imprime, si se acaban los 100 o 200 ejemplares iniciales, se puede imprimir de un día para otro muy fácilmente. Entonces, creo que en este sentido, URUC ha sido muy ágil en la utilización de esta técnica. No es que esté fuera en otras editoriales. Las editoriales públicas también han modernizado los equipos. Pero por las características propias de las editoriales públicas, tienen menos agilidad en la producción que una editorial privada. Y esto es una ventaja técnica, no necesariamente una desventaja en el mundo editorial, aunque podrían atrasarse libros y, bueno, los autores desde luego quieren que el libro salga ayer, no mañana. Queremos. Yo conozco la experiencia también en editoriales públicas, porque colaboré por muchos años en la editorial de la Universidad de Costa Rica y antes también en la editorial Costa Rica. Y entonces tuve la experiencia cercana de cuáles son las características de selección y producción de los libros. Actualmente, desde hace pocos meses, me invitaron a colaborar en la EUNED, en la editorial de la UNED, en la junta directiva, que es la que se encarga de las políticas y sobre todo la rutina, es la selección del material con base en las ofertas, en lo que llega, y en juicios de autores o de lectores a los cuales se les pide. Es el procedimiento habitual de todas las editoriales. Podría contar un poco el anecdotario de experiencias pasadas, desde cómo conocí yo La Nación y cómo se publicaba en esa época, cuando las letras tenían que vaciarse en plomo y había que revisar los textos como lo hacían creo que se llamaban cajeros, no recuerdo cómo se llamaban, que tenían que leer el texto a la inversa, ¿verdad? Al revés, como ponerlo en un texto en un espejo.
Y bueno, imprimían copias de revisión, pero también tenían un ojo tan educado que podían encontrar la falta de una coma en un lugar. Y creo que estilísticamente los periódicos en esa época funcionaban, eran un poco más cuidadosos, funcionaban mejor desde el punto de vista del cuidado del idioma. Pero bueno, ese es otro tema. Tuve la experiencia también de colaborar con la Universidad de Costa Rica en la edición y dirección de la revista Filosofía, y al principio había que contratar los servicios afuera. Entonces esto era también una especie de aventura muy curiosa que, bueno, llevaría mucho tiempo picotear estas anécdotas, pero podrían ser interesantes en otro contexto. Yo quiero decir sobre la pregunta suya, Marcela, que yo coincido con Rafael Ángel en el sentido de que en realidad sí hay una salud de la lectura. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el año pasado creo que fue en una de las estadísticas de hogares, de las encuestas de hogares, salía que el 43 y tanto por ciento, casi el 44% de las personas entrevistadas manifestaban haber leído al menos un libro durante el año anterior, y que además, de acuerdo con esa misma encuesta, los costarricenses en promedio habían leído 5 libros por persona. Estas son cifras bastante positivas. Uno lo ve en general en muchos lugares, pero las ferias del libro uno lo ve mucho. Ahora, por supuesto, en esta feria que es virtual, no hemos tenido la dicha de toparnos a la gente en los pasillos del centro ferial y de verlos entre amigos hablando, bromeando, revisando libros, etcétera. Pero la juventud que llega a las ferias es una cosa que a uno de verdad le entusiasma mucho. Y por otro lado, vea, nosotros nacimos en el 83. Como les dije ahora, del 83 al 2007 fue una historia muy difícil, que incluso en 2 ocasiones consideramos que habíamos tocado fondo. Pero eso no era solo conmigo, eso era la historia en general de todas las aventuras independientes que se hacían. Eran editoriales que nacían, no crecían y se morían. Y si Uruk nació, no creció, se murió, pero sobrevivió, es decir, resucitó, era por una cuestión de pura necedad mía, de mantenerla y volverla a hacer y demás. Y como en realidad no teníamos nada, pues entonces era como empezar de cero, no de menos algo. Y no es sino posteriormente, tal vez en este siglo, que las condiciones de ese mercado empiezan a modificarse y a dar oportunidad a que incluso surjan otras editoriales. Yo resalto mucho la existencia y el aporte que ha dado al país la editorial Perro Azul, que es un antecesor de Uruk Editores, y que, no sé, por razones que ignoro, perdió en algún momento fuelle e importancia, pero que se mantiene viva. Y posteriormente han surgido otras editoriales independientes, unas especializadas en poesía, otras especializadas en literatura fantástica, etcétera. Y que, bueno, tienen distintos modelos de realización de la labor. En el 97 más o menos, además de que surge la Feria Internacional del Libro, empieza a transformarse la estructura de distribución de los libros en el país. Y aquí, porque surge la Librería Internacional, no es por hacerle ninguna publicidad, sino porque cambian un poco los paradigmas de distribución del libro.
Antes de eso teníamos a la librería Lehman, que está cumpliendo 124 años, a la librería Universal, teníamos a la librería Trejos, creo que todavía estaba Urroz y Saavedra, y en la historia para atrás había otra serie de librerías, la librería Escuela La Encina, etcétera. Pero casi todas estas eran librerías del centro de San José, el mismo modelo que en todo el mundo existió de las librerías culturales en las capitales y en los centros de las ciudades. La internacional, lo que a mi juicio cambió fue el concepto del uso del mercadeo, del marketing, para la distribución del libro, para la promoción del libro. Y terremoteó a todo mundo. Hoy en día las demás librerías no funcionan como funcionaban hace 30 años. Y además, más recientemente ha surgido un fenómeno muy lindo, un fenómeno precioso, que son las pequeñas librerías de catálogo, las pequeñas librerías que yo las llamo librerías boutique, entre las cuales está la librería francesa, la librería andante, bucólica, Duluos, que está ahora solo funcionando por las redes sociales, pero que esperamos pronto pueda volver a tener su local abierto. Y termino para decir, termino esta parte para decir que durante mucho tiempo esa librería internacional no recibía libros costarricenses. Era una librería de solo libros importados. Que por supuesto no tenemos absolutamente nada en contra de los libros importados, pero que costaba mucho que nuestros libros entraran a esa librería y a otras librerías. La Lehman siempre nos recibió y nos recibió muy bien históricamente. Igual que la librería de la Universidad de Costa Rica siempre ha recibido los libros nacionales y otras. Pero cuento esto porque en el 2005, yo con la colección Sulayom, que ya había nacido, hablé con el dueño de la librería internacional, le di una copia de los ejemplares que ya habíamos publicado, me prometió que lo iba a considerar, pero no pasó mucho. Y sin embargo, varios años después, entramos en relación y ha sido una relación muy linda. Y normalmente los libros de Uruk están en la internacional y están en Dacapo, que es la versión de literatura más selecta que tiene la internacional. Y detrás de nosotros, por dicha, han entrado otras editoriales costarricenses. No quiero decir que el hecho de que entren otras editoriales sea un mérito de Uruk. Lo que quiero decir es que la literatura nacional se abrió aún a aquellos lugares, aquellas librerías, aquellas instancias de comercialización que anteriormente estaban cerradas. Todo esto para decir que en realidad estamos en una época de muy buena salud de la literatura nacional, de la edición nacional, y que tenemos que aprovecharla para potenciarla mejor. Sí, el tema de la Quijotada a nivel de editorial me hizo mucha gracia porque varias gente me lo ha comentado, incluso Waldo en su podcast Los Bastardos de Poveda, que es un podcast literario, está en Spotify, pueden buscarlo. Él decía que tal, ¿verdad? Él tenía una visión un poco más negativa de lo que es el consumo de literatura nacional en Costa Rica. Entonces él decía, bueno, ¿cómo ustedes se lanzan a hacer alrededor de 20 o más de 20 libros al año? O incluso don Rafael Ángel, que tiene una producción literaria y logra mover los libros, ¿verdad? Ante un panorama que Valdo consideraba muy turbio. Usted más bien me está diciendo que a comparado como estaba antes, más bien va avanzando y yo también lo creo, ¿verdad? La creación de nuevos espacios de poder también verse de alguna forma legitimado por algunas librerías que son referentes de literatura, ha ayudado a que la gente pues se lance más, no solo a los clásicos o a novelas extranjeras, que igual son muy buenas, sino que también le den el chance a la literatura nacional. Pero usted cree que también ha influido las ferias regionales
y la presencia, digamos, de las editoriales y las librerías en otras partes del país, o no sé, si alguno tiene alguna opinión. Yo creo, perdón, creo que sin duda ha contribuido, es una red compleja en la que ha contribuido la mejor distribución, ha contribuido también el mejor diseño de los libros. Es que la estética, la presentación es muy importante. Vean la belleza de los manuscritos medievales, que nos hablaban precisamente de eso, de una gran, una visión particular, excepcional del libro, aunque eran libros para muy pocos lectores. Y bueno, con la imprenta y con la habilidad de los autores, con el grabado, ya cambió la técnica del dibujo manual, de las iluminaciones, de los manuscritos que quedaron en bibliotecas, en monasterios, y se pasó a una época de producción masiva de libros que desde luego en el siglo XX, volviendo a lo que noté antes, con las técnicas recientes, se ha convertido ya en un instrumento de producción rápida y que posibilita obras de arte o de obras, ediciones de mucha calidad con los recursos normales. O sea, no hace falta, lo que hace falta es invertir talento en la producción, con las mismas técnicas con las cuales se podría producir un mal libro, desde el punto de vista material. Lo que quiero decir es que dentro de los factores que han contribuido a una mejor presencia del libro están la calidad estética, está la mejor distribución, está esto hace que el libro esté más disponible y también un poco el hecho de que los títulos tengan ahora, dispongan de instrumentos de difusión mejores o más accesibles y más directos, como son las redes sociales y el Internet en general, ¿verdad? Esto facilita muchísimo el conocimiento del libro o la información sobre el libro, críticas y recensiones y opiniones de la gente que hacen que un libro pueda despertar el interés en lectores posibles. Puede influir también el hecho de que los centros de estudio, de una u otra manera, de colegios y universidades, contribuyen a la divulgación de la obra nacional. Esto creo que es más marcado que se marca más que en épocas anteriores. La cuestión de fondo es, bueno, aparte de todo este aparato material de distribución y de diseño, la cuestión de fondo es si leemos más o no, o leemos menos o leemos igual que en el pasado. Esa es la cuestión de fondo que creo que, bueno, yo supongo, pero es una hipótesis nada más, que ha aumentado el interés por la lectura. Pero es una hipótesis, esto habría que confrontarlo a algún tipo de prueba. Y esa prueba, bueno, no es fácil hacerla uno con instrumentos artesanales. Eh, habría que encontrar otras formas. De todas maneras, la literatura siempre ha sido minoritaria. Recuerdo que leí un libro de sociología de la cultura, en particular de la lectura. Y en el libro se cuenta que en el siglo XIX, en Inglaterra, existían unas sociedades que se autodenominaban, o que las denominaban así, con un toque de ironía, sociedades de bombos mutuos. Es decir, la literatura, los autores, los lectores selectos, quiero decir, los lectores que emiten juicios que tienen efectos en otros,
terminan agrupándose no solo en corrientes, en grandes corrientes literarias, sino también en grupos de intereses, en grupos marcados por características sociales o en, en la actualidad intervienen otros factores para crear esas sociedades, ¿verdad? La literatura de fronteras, las literaturas marginales, por ejemplo, tienden a no ser marginales, tienden a cobrar un gran protagonismo. Y bueno, esos son, entre comillas, clubes de lectura o sociedades, son grupos de lectores de interés en cierto tipo de literatura. En este sentido, yo quiero destacar que es importante que hay interés editorial, no solo de lectores, por la literatura insólita, fantástica, maravillosa, como el trabajo que hace Evelyn Ugalde. También me parece que hay que destacar en esta búsqueda de líneas específicas de producción, no solo literaria, sino de búsqueda de lectores y de oferta editorial, el esfuerzo que ha hecho Uruk por mantener o ir abriendo varias líneas de varias series. La serie negra, la serie que ya lleva varios títulos, ¿no? Recuerdo el de la bella novela de Campisi, de Mauricio Campisi. Los secretos de Julia se llama, ¿no? Y bueno, la apertura reciente de literatura gótica o de literatura fantástica, que es una línea que está creciendo, me parece, internacionalmente también. Atrae mucho lector. Creo que hay varias razones. Es que la literatura fantástica permite hablar de la realidad de otra manera. No es escapista, todo lo contrario. Es una manera de encontrar el monstruo donde nadie quiere verlo, ¿no? Y en este contexto, a veces tiene más efecto describir una realidad fantasmal en donde la realidad aceptada normalmente por el lector se pone en cuestión, porque esto permite descubrir y señalar sectores escondidos o no tematizados o más bien prohibidos de la realidad en que estamos insertos y que a veces nos come y nos devora. Esta literatura, en cierto modo, es subversiva, yo creo, con respecto a la realidad existente. Realidad existente entre comillas, porque ese concepto de realidad varía muchísimo, ¿no? Y que es algo que la literatura realista, narrativa realista, aunque sea tan impresionante y tan hermosa, a veces no logra penetrar, como lo logra la literatura insólita. Sí, en general insólita, o de manera más específica la literatura fantástica. Pues yo celebro que la editorial Uruk esté abriendo esta línea también, no solo la policíaca. Yo creo que allí habrá cada vez más lectores también. Un par de cosas. Sobre el tema de que si se está leyendo más, a ver, los parámetros que tiene no necesariamente dicen que se esté leyendo más. Lo que dicen es que están circulando más los libros. Entonces uno supone que si la gente compra libros es para leerlos, pero no hay es realmente una comprobación de que esta suposición es correcta. Pero yo tengo otra inquietud, es si se está leyendo mejor. Porque las redes sociales nos han acostumbrado a leer rápidamente pequeñas parrafadas, difícilmente artículos grandes
o textos de más de 2.000 caracteres, ya es un texto abusivo en las redes sociales. Entonces le entra a uno la duda de si esas redes sociales no están educando a las personas a un tipo de lectura que no es la lectura de la literatura. Aunque algunos escritores procuran hacer sus obras, novelas o cuentos, o acudiendo a algunas técnicas de escritura que permitan mantener la atención de los nuevos lectores, precisamente haciendo uso de escrituras muy ágiles. Pero ahí a mí me queda la duda. Sin embargo, precisamente lo que acaba de comentar Rafael Ángel me hace pensar que probablemente hay mucha gente de esos nuevos lectores, de esas juventudes principalmente, que sí están haciendo lecturas de calidad porque tienen afinidades. A ver, en Costa Rica y en general, creo que en muchos países, pero en Costa Rica se escribe sobre muchas temáticas. Hay literatura urbana, hay literatura de género, con temas gays, con temas, hay tema femenino, hay muchas mujeres escribiendo sobre temas de mujeres. Hay, todavía también hay literatura histórica sobre temas que no se había escrito, temas históricos que no han sido explotados en Costa Rica. Hay también deudas, hay temas que debiéramos de estar viendo y que no se están viendo. Uno de estos particularmente que a mí me ha hecho mucha falta es el tema de las migraciones, porque normalmente en los países que expulsan migrantes se escribe bastante sobre las migraciones, y en los países como el nuestro que recibimos migrantes no se escribe tanto. Y yo hace tiempo he querido publicar algo así, y no es sino hasta ahora que publicamos una novela de Rafael Cuevas, un migrante guatemalteco que escribe sobre una familia migrante nicaragüense en Costa Rica. Es la primera novela que yo publico sobre un tema migrante, y como le digo yo a Cuevas, tenía que venir un migrante guatemalteco a escribir sobre la migración nicaragüense en Costa Rica. Pero todo esto hace que en realidad el hecho de que haya tantos focos temáticos y de interés, la novela gótica, la novela, la literatura la literatura negra, la literatura urbana, la literatura de género, la literatura gay, la literatura urbana, etcétera, hace que haya sectores, grupos que leen por un interés auténtico, subjetivo, pero auténtico. Y probablemente esto me podría servir como un indicio de que la calidad de lectura que se hace tiene una calidad también importante, no solo que hemos crecido en cantidad de lectores, sino en calidad de lectores. Espero que alguna hora podamos comprobar estas dos hipótesis, la de la cantidad y la de la calidad. Mientras tanto, lo que nos toca hacer como editores y como escritores, Rafael Ángel, es seguir haciendo propuestas interesantes para esos lectores. Claro, me parece muy interesante eso, aumentar la oferta editorial para aumentar el público lector. Solo los voy a interrumpir un toquecito porque nos hacen una pregunta desde el Instagram de Uruk Editores, que lo van a ver ¿verdad? En la feria. Dice, David Broderick pregunta, en todos estos años, ¿cuál consideran que es el mayor reto que han enfrentado a nivel de producción editorial? Está difícil. El mayor reto. Ajá. Sobrevivir. Hubo un momento hace varios años que yo me senté a autoevaluarme y a evaluar la editorial, y me di cuenta que solo teníamos libros en una librería.
que era en la Universidad de Costa Rica. Y me agarró un escalofrío en toda la espalda y dije yo, así no sobrevive ninguna editorial. Es imposible. Y entonces empezamos a hacer una campaña fuerte por estar en otras librerías y crear otros medios de circulación de los libros. El mercado del libro en Costa Rica es pequeño, porque el mercado en general en Costa Rica es pequeño. Somos un país con una población pequeña y el libro, por ejemplo, además tiene fronteras muy angostas. Hace varios años las fronteras estaban en San José. Hoy podemos pensar que están en la gran área metropolitana, pero la gran área metropolitana alberga a menos de la mitad de la población costarricense. Entonces, aunque tenemos unas fronteras más anchas hoy que las que teníamos hace varios años, todavía no son suficientes. Entonces, nosotros en URUC lo que hicimos fue cuando de pronto sentimos el reto de que o hacíamos más cosas y las hacíamos distinto o nos moríamos, también tomamos otras decisiones, como por ejemplo, abrir nuevas, o sea, no concentrarnos, no especializarnos en una sola temática o en un solo tipo de producción. Por eso abrimos la literatura clásica para estudiantes de primaria y secundaria. Por eso más recientemente abrimos ensayo, abrimos la colección El Cuervo, porque lo que dijimos fue, ok, si tenemos un público comprador relativamente pequeño, entonces lo que tenemos que hacer es buscar los distintos nichos que están ahí. Y posiblemente así hemos sobrevivido. También tenemos la gran bendición, pero bendición ofrecida por los autores, en el sentido de que nos han buscado escritores de mucho valor, de mucha calidad, y nos han ofrecido obras extraordinarias y maravillosas que nos han permitido crear un catálogo de mucha calidad y que le han dado entonces credibilidad a nuestra propuesta. Creo que con eso podría más o menos contestarle a David Rodero. Muchas gracias por la pregunta, pero sí, en realidad ha sido difícil y ha habido momentos en que nos hemos asustado bastante. Quiero agregar, perdón, veo que Rafa estaba como intentando entrar, perdón, ya le voy a dar la palabra. Cuando mencioné el año 97 y el ingreso de la Librería Internacional, olvidé mencionar una cosa que es fundamental en ese mismo año, y es el surgimiento de la primera Feria Internacional del Libro en Costa Rica, que nació en el 97. Y no tienen relación, o sea, no fue que esas librerías nació porque porque la feria se hizo ese año, ni al revés, pero que sí son, a mi juicio, el producto de una serie de condiciones sociales, económicas y culturales en el país que las hicieron posibles. Y que no voy a repetir todo lo que ya antes dije, pero que explican la evolución muy positiva que ha tenido el medio literario y editorial en el país en los años siguientes. Sí, las ferias son una caja de resonancia y un canal de distribución también. Y se busca, claro, que tenga repercusiones. Yo quería hacer una acotación con respecto a un tema que se tocó antes brevemente. Es la longitud del texto que resulta condicionada por las redes sociales. En general, la tipografía que utilizan las redes sociales es muy pequeña. Entonces cuesta leer. Y eso es un factor material que dificulta leer textos largos. Uno puede ampliar la pantalla si tiene una computadora con pantalla generosa, entonces la amplía, le aplica
el aumento de la lupa y ya puede leer, pero en tabletas y en teléfonos a veces ampliar se dificulta o hay que estar moviendo el texto porque el renglón entero no cabe en la pantalla. Y eso, sobre todo en los PDF, bueno, y en el material que sale en Internet y en particular en las redes sociales. Por eso se ha ganado un nuevo interés el microrelato. Ya desde los últimos, desde los últimos años, siempre se ha cultivado el microrelato, pero ahora ha adquirido más fuerza, mucho más interés, aparecen autores en muy distintos lugares y hay muchos estudios sobre el microrelato. Es un tema interesantísimo desde el punto de vista de la evolución de las técnicas narrativas y del acople de la brevedad del texto a los distintos géneros y estilos, como por ejemplo, cuento corto fantástico, o cuento corto de humor, o cuento corto realista, ¿verdad? En donde la idea, el relato tiene que ser muy simple, muy breve, puede ser complejo, pero muy breve y que se pueda contar en pocas palabras para que el lector quede con una especie de rebote en la cabeza y meditando. A mí me gusta mucho en lo personal el relato corto y lo practicaba desde antes de que estuviera de moda por las redes sociales, antes de que había que escribir los textos a máquina y no en computadora, que eso puede ser un punto de referencia en este cambio de prácticas de escritura y de instrumentos disponibles que terminan influyendo también, esa técnica termina influyendo también en la producción de los textos y en las características, ¿verdad? Entonces, el relato breve creo que ahora tiene, por estas razones técnicas, un nuevo clima de gran aceptación y un buen desafío a los escritores para lograr contar cosas interesantes en palabras muy breves. Uruk publicó hace varios años un libro de Ulises Juárez Polanco, nicaragüense, que desgraciadamente, un joven muchacho, que desgraciadamente murió hace como 5 años abruptamente. Era una gran promesa de la literatura centroamericana. Y publicamos un libro de tweets de Ulises, lindísimo, todavía está disponible. Y si buscan a Ulises en el puesto de Uruk Editores, en la feria, lo van a encontrar. Es un libro, tiene algunos cuentos más largos, escritos ya no en Twitter, pero sí, una gran parte del libro son tweets. Y eso es una cosa que se ha hecho, que han hecho muchas gentes, no muchas, pero que han hecho varias gentes en todos lados. Y efectivamente el microcuento ha cogido más relevancia. Hace varios años Uruk publicó un primer libro de microcuento y costó mucho que la gente lo aceptara. Estoy seguro que hoy si vemos libros de microcuentos van a tener mejor acogida. De hecho, podríamos decir que los artefactos y Divina Chusma de Rafael Ángel Herra son micros, ¿verdad? Son microcuentos que han tenido ya una muy buena aceptación. Por supuesto que el nombre de Rafael Ángel Herra es un soporte importante para cualquier obra, pero también el nombre no garantiza que la gente lo quiera leer, pero estos 2 libros de microcuentos sí han tenido una aceptación importante. El microcuento crea atmósferas muy rápidamente y también desenlaces extraordinarios en pocas líneas. Yo recuerdo, hay autores que cultivaron el microcuento en este siglo, desde en el siglo XX. Brecht, por ejemplo, Bertolt Brecht, que es conocido desde luego como dramaturgo,
tiene una selección de cuentos que se llaman historias de almanaque, y todos son relatos cortos, algunos excelentes. Y también están los cuentos breves de Kafka, muy pequeños, que también son en esta línea sorprendente, en que con pocas palabras se logra crear una atmósfera o una tensión. Y bueno, a mí me interesa, yo he seguido cultivándolo, estoy con 2 proyectos más ahí de camino, a ver cuándo salen. Ojalá los podamos ver pronto. Y bueno, muchísimas gracias. Ahora para ir finalizando, le tengo otra preguntita a don Oscar de Valerio Giovanni Hidalgo, que dice, hola, ¿le darían cabida a un escritor Nobel y totalmente desconocido? Y totalmente desconocido, ya lo hemos hecho. Uh-huh. Ya lo hemos hecho. En nuestro catálogo hay una cantidad importante de escritores que publican sus libros por primera vez. No lo tenía aquí para la conversación, pero aquí está, por ejemplo, este muchacho Oscar Ureña con su primera novela, Ángel con punta de alfiler. Es una novela de iniciación sobre un muchacho, un adolescente que empieza a descubrir la vida propia e independiente de su padre. Adolfo Quesada Chanto es un hombre ya, es un señor, pues no mayor, mentira, es mucho más joven que yo, pero esta es su primera obra, Viento en Contra. Su primera novela, había publicado cuentos en una antología previamente. Bernabé Berrocal, de quien hablé antes, ha publicado 3 libros, pero los 3 los ha publicado con Uruk y no ha publicado con otras editoriales que yo sepa antes o después. Y bueno, estos libros los tengo aquí por casualidad porque los estuve hojeando para otro trabajo que estaba haciendo, pero además de ellos ya mencioné a Carla Sterloff, ya mencioné Arabella Salaberry es poeta, y antes de publicar Impúdica, su primer libro de prosa, que fue cuento y fue premio nacional, nunca había publicado ninguna prosa, etcétera. Ahí podríamos citar a más personas. Eduardo Castillo tiene 2 libros de cuento publicados y previamente no había publicado ningún libro en ninguna otra editorial ni por cuenta propia. Abril Gordienko, su primer novela la publicó con Uruk Editores, etcétera. Así es que no, a nosotros nos encanta encontrarnos con gente joven que le pone cariño y que está dispuesta a sudarse la camiseta escribiendo con calidad. Por supuesto que no quiere decir eso que todo el mundo tiene la puerta abierta. Todo el mundo tiene la puerta abierta y nuestra mejor voluntad para que trabajemos juntos por producir literatura de calidad y, como dijo Rafa hace buen rato, publicándolo con la mejor calidad y con los mejores criterios editoriales y estéticos, que no siempre, aquí una cuña sobre lo que dijo antes Rafael Ángel sobre la calidad gráfica de los libros. Yo siempre digo que la mejor calidad gráfica de un libro es cuando el editor gráfico no se ve, cuando no se nota, cuando el editor gráfico hace un esfuerzo enorme porque lo vean a él y se den cuenta que él es un gran editor gráfico, entonces traicionó al autor y al lector. El mejor editor gráfico es el que hace una obra estéticamente hermosa y editorialmente muy apropiada para que el lector se sienta a gusto leyendo y el autor sienta que lo están leyendo a él, aunque por supuesto en realidad los lectores nunca leen lo que dice el autor, leen lo que ellos
lo que ellos reconstruyen de aquella lectura. Pero eso es parte de lo que el editor gráfico tiene que ofrecer. Nada más una frase. Cada lector lee algo diferente. Por eso Es correcto. el texto siempre se está recreando. Y cada lector, con cada vez que lee el mismo texto, lo lee distinto. Sí, porque el lector lee siempre con referentes culturales. Es decir, cada palabra está asociada a otros conceptos que pueden ir cambiando con la edad o con la época. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto compartir con ustedes esta tardecita. Espero que a todos los que nos han visto y nos han escuchado hoy les haya gustado mucho esta actividad, hayan disfrutado de compartir con nosotros y esperamos que nos puedan visitar al stand de Uruk Editores en la filcr.com y pueden escribirnos, preguntar por los libros de don Rafael Ángel, con toda la libertad, pedirnos recomendaciones. De esos microcuentos vamos a esperar, bueno, tenemos Artefactos y la Divina Chusma, ¿verdad? No, pero esperamos ver los nuevos que están produciéndose ahí seguramente en ese escritorio que vemos de fondo. Entonces recuerden buscar en el stand de Uruk Editores las novelas del Caminante, el último libro publicado por Rafael Ángel Herra, además de la Divina Chusma, Texto Fuerte, Artefactos y la traducción de la obra poética de Alfonso Gatto. De Alfonso Gatto. Y un poemario, Melancolía de la Memoria. Melancolía de la Memoria. Ojalá se den la vueltita. Muchísimas gracias, don Oscar. Muchísimas gracias, don Rafael Ángel, por acompañarnos. Un gusto, muy amable. Gracias por invitarme a compartir. Gracias, Marcela, y gracias, Rafael Ángel, y gracias a todos quienes nos han escuchado.